Bueno, eh, ante todo, muchas gracias por haberme invitado a este foro. La verdad que siempre estas invitaciones son un desafío y por otro lado es lo que me gusta, investigar sobre lo que uno hace para poder contarlo y de esa forma a veces me da más elementos o argumentos para seguir hacia adelante, ¿no? Eh, el título que yo puse es Lo gestual holoparamétrico. Es una experiencia en un trabajo que hicimos, que es un estadio, en lo cual estuvimos trabajando con fachadas desde propuestas completamente artesanales o de gestos de imagen para cubrir esa fachada, a lo paramétrico, que es lo que quiero mostrar. Cómo la tecnología nos ayudó a resolver algo que durante mucho tiempo del desarrollo no hemos podido hacerla. Este proyecto es un proyecto de un estadio urbano ubicado en Villa Crespo, al lado de la cancha de Atlanta, en un entorno denso, no de alta densidad, pero bastante consolidado. Al lado de la cancha está el estadio, acá se puede ver que es una especie de cuadrado de 90 por 80 metros, una altura de 20 y pico de metros, y que tiene determinadas características en la relación con el exterior que nos fuimos dando cuenta a medida que lo íbamos proyectando. La planta muestra a la izquierda de la cancha el estadio, se nota bien por el grafismo que tiene, de las butacas, etc. El escenario estaba sobre la parte posterior, lindando con el tren, es el San Martín, que va en viaducto, y la entrada peatonal es por la calle Humboldt y también por la calle Corrientes y por la calle Dorrego, tiene varias entradas peatonales. La planta es una planta clásica en el sentido de que está rodeado toda la sala o el bowl, es para 15.000 personas, de las cuales un porcentaje está parada, si no es gente parada, gente sentada ocupan menos. Está rodeado por circulaciones, por servicios, baños, lugares de estar, lugares de comida, etc. El primer intento que tuvimos por el costo fue hacer una fachada de alambre tejido, de planchas de alambre tejido, colocada como se coloca con tensores, insertarle algún grafismo de chapas de color, e intentamos probar esta situación con los clientes y todo, y la idea fue ir un poco más sofisticado. Cuando nos habían dicho del costo, empezamos por lo más sencillo posible, de cubrir todo esto con una especie de piel que deje traslucir lo que había en el interior, en todas las circulaciones, todo lo que tiene vida, digamos, dándole un aspecto uniforme y único en sus cuatro lados, porque no tenía ningún tema de orientación, donde había un lugar que era más importante que otro, ninguna prioridad. Y eso estaba dado, ese grafismo, por estas chapas triangulares de colores. Eso, levantamos un poquito la vara y fuimos a trabajar con telas tensadas tejidas de acero inoxidable, con unos marcos que las separaban de la pared y las separaban en unas alturas diferentes. Entonces esto podía llegar a formar algún dibujo que no era un dibujo horizontal de una línea respecto del piso, sino que podía llegar a tener alguna onda. El siguiente paso fue trabajar, porque el costo también nos iba llevando a algo más simplificado, trabajar con mallas de tejido, no tejidas, sino mallas perforadas, perdón, chapas perforadas, etcétera, o de metal desplegado, en tiras, tratando de optimizar con el tamaño de las chapas que había, pero darle una forma determinada en planta que se va alejando y acercando de la fachada para conferirle un aspecto un poco menos caja a todo este volumen. Estas son las pruebas que estuvimos haciendo de cómo ir moviendo los distintos módulos horizontales de esas mallas
para lograr lo que queríamos lograr. Esta fachada, un poco más sensible, en el dibujo muestra cómo la piel se va separando de la fachada desde el piso, mostrando los lugares donde tiene más comunicación con el exterior, y va sobresaliendo un poco de la caja para no marcar una caja tan rígida. Aquí vemos que en una de las puntas, de los módulos, varios módulos conformaban pantallas luminosas para información y comunicación. Después, cuando el proyecto se fue sofisticando más en cuanto a la tecnología de insonorización y tratamiento acústico, etcétera, apareció el tema que teníamos que respetar, que era que todo este colchón exterior, que le llamamos piel de alguna forma, o el contacto con el exterior, tenía que ser completamente insonoro, y de los 170 decibeles que se producen adentro en un recital o en un espectáculo, tenían que salir afuera solo 55. Entonces la única forma era insonorizar esto, y lo que nos llevó a hacer una pared con aislación acústica completamente cerrado, solamente en el lobby, en la entrada y en algunos puntos de servicios iba a tener comunicación con el exterior. Ahí nació la idea de cubrirlo completamente con chapas. Estas chapas perforadas con una determinada medida estándar las fuimos plegando de manera que produzcan alguna especie de textura en esto que casi de piel empezó a transformarse en una corteza. Cada uno de los colores acá representan los dobleces de esa chapa. Hay dobleces, se doblan a 60 grados, 45 y a 180 grados, con un ángulo recto. Abajo hay una muestra de cómo estos colores y los pliegues, que cada uno representaba un pliegue distinto, iban formando una textura bastante diversa, con algunas chapas de colores coloradas que no se ven, que es muy chico. Esta es la fachada como quedaba en realidad, con esa corteza, esa textura. Era una textura que era igual en todas las caras, y lo transformaba esto en un edificio único, recorrible con una misma imagen. Esto también resultó ser bastante complejo de realizar, muy artesanal, colocando chapas por chapas, y dijimos que podríamos trabajar entonces con otra variante, que ya son varias, con una malla en diagonal metálica tomada a la fachada, y unos cilindros de 20 centímetros de diámetro que sobresalían 40, 50, 80 centímetros para conferirle una especie de textura completamente diferente, nada que ver con las que tapaban la fachada. Esto podría llegar a ser más económico, pero el tema artesanal de la fabricación nos llevó a pensar en otro tema. Cada una de estos cilindros tenía un LED en la punta. Con un sistema RGB o de un software especial se podía hasta escribir, mandar mensajes, etc. Aquí hay un esquema, un dibujo más cercano de lo que podía ser y cómo nos imaginamos esta especie de erizo. Apareció otra posibilidad, ya que esto también era bastante artesanal y el tiempo que se tardaba en colocar eso era mucho y no llegábamos con el tiempo. Otra posibilidad era unas planchuelas que se usan como sierras de corte de bloques de piedra que nos habían dicho que estaban en desuso y las iban a tirar, y decidimos usarlas. Al usarlas estaban totalmente oxidadas y queríamos cubrir absolutamente toda la fachada. Como tenían un largo determinado, tuvimos que hacer módulos horizontales como cintas para que éstas puedan desarrollarse. Este proyecto también caducó porque, digamos, no maduró mucho por el tema de la oxidación, porque si bien estaban oxidadas y es parecido al acero corten, iban a manchar bastante la fachada y realmente tenía poca vida útil. Pero nos interesaba el tema de lo circular, ¿no? Habían sido sierras de bloques de piedra de las casas de marmolería y pasaban a ser la fachada de un edificio de espectáculo, y después podría llegar a ser otra cosa. La cantidad que había no era suficiente, entonces diseñamos un sistema aleatorio, completamente gestual, de cómo colocarlas. En la fachada de abajo se nota que están raleadas para poder alcanzar las medidas que tenían, la cantidad. Después pensamos
en otra posibilidad, que son lamas verticales que se iban separando, iban teniendo distinto ancho, y ese ancho, digamos, espesor, iban formando una especie de dibujo o como unas ondas. Aquí está el desplegado de la fachada, que iban a dar una idea de cómo este edificio se podía leer como una entidad, como un solo organismo en las 4 fachadas, y teniendo algún movimiento para no hacer una fachada completamente lisa, que sea como una especie de galpón, ¿no? Cada una de esas lamas tenía un LED y iban formando la misma figura que formaban de día, la formaban de noche. Y ahí es donde entra el tema de la tecnología. Entonces pensamos en utilizar las mismas chapas, la misma modulación de chapas que habíamos tenido antes, pero dándole una distinta apertura a cada una de ellas respecto de la fachada. Estas iban a forrar la fachada y cada una de ellas iba a tener una distinta apertura. Trabajamos con MSH y con Arturo de la Fuente, que después lo voy a presentar, y esto es un poco para explicar desde mi lado algunas láminas, digamos, de cómo esto fue evolucionando. Estas chapas iban teniendo distintos ángulos, se iban separando de la fachada, ya en forma prefijada, 4 o 6 o 7 módulos distintos con unos portadores que le daban digamos, ese movimiento. A medida que se iban abriendo, estaban más caladas para favorecer el tema de la carga del viento, que no sea tan importante, y cuando se aplastaban contra la fachada, eran completamente ciegas. Esta es una de las formas de representar las distintas aperturas con colores. Acá vemos un detalle, no es una foto, pero es un render de cómo se iban abriendo y cerrando y cómo estaban caladas. Aquí están completamente cerradas. Y la base sobre la cual se trabajó era la idea de digamos, de tener algo para poder no hacerla completamente al azar y a random, sino que en este caso trabajamos con algunas ideas de ondas de sonido, por ejemplo, esta como podría ser las ondas de sonido, o el agua, de tirar una piedrita en el agua y las ondas que iba a producir, y una fotografía de la ciudad puesta como base aérea, pero nos quedamos con el de las ondas porque esto era bastante muy lejano a la realidad y a la comprensión. Parecía una cuestión random, al azar completamente, y no tenía nada que ver con la idea base de tener alguna imagen impronta en la fachada. Este es el resultado final cuando se estaba terminando de colocar. Aquí vemos más detalles. A la derecha vemos una situación interna desde un lugar de servicio, como se podían ver de adentro. Aquí estamos viendo cómo se colocan, y en la parte de arriba cómo se van levantando y se van achatando, aplastando con la fachada, y ahí se marcan las ondas, ¿no? Esa fotografía en blanco y negro en el fondo era lo que daba la distinta apertura, que Arturo va a explicar muy bien. Tenían luces de LED en cada una de las lamas abiertas, y formaban este mismo grafismo. De día era de noche, con esta impronta lumínica. Acá hay una especie de aérea, no es una foto, pero es el render, donde se podía ver este tema. En las fachadas laterales que daban a la cancha, se trabajó de manera en forma raleada, de no colocar todas, un poco por el tema del costo, pero lo más importante era que cubría casi toda la superficie. Bueno, ahora yo le quiero dar el lugar a Arturo, que Arturo de la Fuente trabajó con la empresa MSH y con nosotros formando un equipo. Es un arquitecto, diseñador computacional, y estuvo a cargo de la programación en la fase de diseño y documentación de todas las piezas de fabricación. Él lo va a explicar mucho mejor que yo. Así que le doy paso a Arturo. Un segundito. Gracias, Edgardo. Bueno, ante Claro. todo, gracias por la invitación a participar de este evento. La imagen que corre, que es un video, muestra un poco el proceso de generación de la fachada, como bien mencionaba Edgardo. Este video muestra un código de programación donde se estudia la fachada como si fuera un gran mural
un gran lienzo de una pintura y donde determinamos cada punto sobre la fachada como un píxel, del cual el píxel toma información en base a una imagen, y en este caso todas las pruebas de imágenes que hicimos con Edgardo, que fueron mostrando las distintas variaciones, como él menciona. Esas imágenes, en principio las pensamos como que cada panel rotaba en distintos ángulos y la fabricación de esos paneles eran únicos, lo cual lo hacía bastante complejo, y en el proceso de evolución de esta idea fuimos determinando que quizás eran 6 paneles distintos, bien marcados, pero que todo el sistema de perfiles que lo soporta por detrás podían ser diferenciados, porque en ese caso la fabricación nos permitía cortarlos en láser y plegarlos todos con códigos independientes. En este caso, la imagen muestra cómo es ese sistema de portador, que es ese perfil celeste que se ve por detrás. Es un perfil C que contiene aletas, y esas aletas contienen los 6 ángulos de rotación. Son 6 ángulos que van desde el 0 hasta el 75 grados, y además los paneles que se montan sobre esas distintas aletas tienen distintas perforaciones, como bien mencionaba Edgardo, por un tema de aliviar la carga de succión de viento, pero también porque esta fachada, como se rota todo en una sola dirección, tiene un efecto visual que de un lado se percibe muy bien y del otro se empieza a percibir toda la chapa de frente. Entonces ese gesto mismo del ranurado en el panel nos permitía de los dos lados volver a resaltar el gradiente de color que representa también la transformación de la rotación de los paneles. Este código nos permitió generar los 5.600 portadores aproximadamente que representaba toda la fachada, que son esa pieza desplegada que se encuentra a la izquierda. Eso es el mismo desarrollo de corte de la pieza que se ve a la derecha, que es el perfil, todos completamente codificados con un número por columnas y filas para poder fácilmente montarse in situ. Y los paneles, que son solamente 6 paneles distintos, salían todos fabricados de manera muy estandarizada, lo cual lo hacía bastante rápido de fabricar. Y los sistemas de portadores eran muy sencillos de montar porque iban alineados en columnados, ¿no? Entonces, en este caso, la tecnología tanto digital, que es la parte de la programación, como la tecnología de fabricación digital, que también son procesos que nosotros utilizamos, en este caso, cortes CNC de láser, plegadoras CNC, que están todas alimentadas por información numérica desde la computadora, nos permitió de manera muy sencilla, eficaz y precisa generar todos estos sistemas que siguen siendo complejos, porque obviamente mantener todas piezas distintas, que son los 5.600 portadores que hicimos, había que mantener un orden de fabricación, había que mantener un orden de embalaje para que lleguen a la obra y se puedan colocar de manera ordenada y que no se mezclen, pero aún así generó un acortamiento enorme en el tiempo de montaje. Incluso como anécdota, recuerdo que nosotros entramos bastante tarde a la obra a montar la fachada, y fui en una de las primeras fechas que empezaron a montarse a revisar o a ver cómo iba el crecimiento de la fachada, y cuando fui a la semana ya habían avanzado un montón, y todos los gremios que estaban trabajando en la obra, siempre con los tiempos acelerados y a contrarreloj, se sorprendían lo rápido que empezamos a avanzar nosotros, porque incluso cuando llegamos a la obra con los primeros paneles y frente a tanta inmensidad de superficie de fachada, era como sorprenderte creer que estábamos sobre la fecha límite, y aún así eh, a los pocos días empezó a crecer rápidamente la fachada, porque como les decía, esto permitía rápidamente generar un sistema de montaje sencillo, eficaz, y eso hizo que pudiéramos llegar con los plazos y demás. Algo que quiero recalcar también en la fachada es esta idea de pixel, esta idea de imagen, pero también esta idea de panel que va rotando gradualmente con el reflejo del sol, porque si bien la fachada es estática, no se mueve. Muchas de las personas que lo ven por foto me preguntan, ¿y esas piezas se giran, se mueven, se transforman durante el día? No, está estático, pero el día lo hace dinámico, porque el día, al pasar las horas del día y el sol se va moviendo en todo alrededor de la fachada, va cambiando el reflejo, va cambiando la tonalidad, va pasando de un color metálico azulado a un color dorado en los atardeceres. Entonces hace que la fachada tenga como diferentes momentos del día y que pueda apreciarse de diferentes formas.
Así que bueno, nuevamente en este caso, como les decía, permitir programar estos códigos hacen que permitamos hacer complejidad de manera muy sencilla, sencilla entre comillas, pero imagínense dibujar 5600 piezas para cortar en láser manualmente, hubiera sido una locura. Entonces permitir hacer esto mediante una programación donde cada archivo se genera automáticamente, eh, simplificó bastante el proceso, ¿no? Durante la noche que yo estaba programando esto y generando los archivos, creo que ese código tardó aproximadamente 4 horas en generar todos los dibujos, los 5600 portadores. Fue una noche que lo dejé corriendo y a la mañana me levanté y tenía los archivos DWG para poder mandar a la máquina de fabricación. Eh, a su vez, generé una captura de pantalla de cada una de estas piezas que salían dibujadas por un tema de que teníamos que poder hacer una inspección visual sobre todos los archivos generados para ver si alguno había salido con algún error o demás. Así que hubo todo un proceso también de control visual sobre los archivos para poder controlar que salga todo correctamente. Edgardo, eh, creo que ese era el último video. Si había uno más, es un video cortito que muestra también eh, los procesos de generación. Ok. Bueno, Ahí se ve. ahí está. Lo que quería también es agradecer a la empresa MSH que bueno, trabajó con Arturo y con nosotros a la par y fue posible gracias a todo este equipo, porque pudimos llegar en tiempo, forma, en presupuesto y con un realmente diseño que nos conformó a todos, y yo creo que esta fachada es única acá en Buenos Aires por la escala que tiene el edificio. Nada más. Gracias, Edgardo.